¿Cómo así la I tú? What? ¿Cómo haces la I? Latina. Que hablaban de la I tampoco. ¿Qué dice de mí? Por ejemplo, si yo hago la I con S, como con un circulito, es como de infantilismo eso. Que tiene que ser el punto sobre la I. No que al lado, ni que hay personas que lo ponen acá, ni que por acá arriba, ni por acá. Que por ahí, otros que no lo ponen. Explicaba la loca. Igual interesante eso. Bueno, miren, resulta que la longitud de arco. Me gustaría saber cuánto mide esto, desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, sé el arco AB de la curva plana y me dan la curva. Esa curva me dan la función, ¿sí? Continuo y derivable. Pregunta, ¿cuál será el largo AB del arco? Eso lo puse ahí en el sistema cartesiano. Dice, consideremos una partición. ¿Qué es una partición? O sea, yo podría tomar un trazo, por ejemplo, aquí. ¿Sí? A ver, ahí se ve. B, ¿sí? Y medir la curva. Pero podría dividir la curva en pedacitos, ¿sí? Por ejemplo, en dos pedazos. En dos, ¿sí? Y sumarlos. Calcular ese pedazo y ese pedazo y sumarlo. ¿Estamos bien? No va a ser exactamente el valor de la curva, ¿sí? Pero va a ser parecido. Porque esta curvita es más larga que ese trazo, ¿sí? Pero se parecen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo, este pedazo de curva no es exactamente igual a ese trazo, pero se parecen. ¿Estamos bien? Pero yo podría entonces hacer lo que se parecieran más. ¿Y cómo? Divido entonces en pedacitos más chicos. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? De tan pequeñito que ese trazo se vaya pareciendo a la curva. Bueno, aquí he exagerado el dibujo y esta curva la voy a dividir en 1, 2, 3. 3 trazos, ¿sí? Este sería 1, ahí estaría el otro 2 y ahí estaría el otro 3, ¿sí? Y si yo sumo esos 3 trazos, se va a parecer al largo AB. No va a ser, porque este pedazo es más corto que esa curva, ¿sí? Pero se parece. Este otro trazo que está acá se va a parecer al trazo curva, va a ser un poquito más largo, se parece. Y este otro trazo también. Pero si yo afino eso, digo, no, mira, voy a poner un trazo aquí, ¿sí? Ah, ese pedazo sí parece más al trazo curva, ¿sí? Y voy a cometer menos errores. Y ese segundo, entonces en vez de hacer 3, voy a hacer, no sé, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trazos, ¿sí? Y los voy a sumar y esos 7 trazos me va a dar, todavía no va a ser exacto, pero me va a dar un mejor dato. Y así podría hacerlo. A eso se trata de las particiones. Consideremos una partición que divide en n, en este caso el 3, ¿sí? ¿Estamos bien? En 3 partes el arco AB y tomemos 2 puntos de el P y el Q, ¿sí? Siempre voy a poder hacer esto de esa partición y por Pitágoras tenemos, si le aplico Pitágoras ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Si el trazo es más chiquitito, un triángulo rectángulo más chiquitito, pero siempre voy a poder hacer este juego. Entonces, si aplico Pitágoras es porque es interesante saber cuánto vale ese pedazo, ¿sí? Porque cuando tenga ese pedazo lo multiplico por 3 y voy a tener una buena aproximación del largo AB. Bueno, ahí está Pitágoras, entonces sería la hipotenusa al cuadrado, P al cuadrado más. ¿Qué va a ser este pedazo? Como está en torno al eje X, de aquí hasta aquí va a ser X, de aquí hasta aquí va a ser otro X. Este pedazo va a ser un delta X, ¿sí? ¿Estamos bien? De aquí arriba, de ahí, Y menos ese otro Y va a ser un delta Y, ¿sí? Bien.
Entonces, sería esto al cuadrado más eso al cuadrado. Y aplico Pitágoras, bueno, y bajo, no necesito el cuadrado, necesito solamente el PQ, le saco la raíz y queda ahí. ¿Estamos bien? Por lo tanto, este trazo lo conozco. ¿Sí? En relación a estos lados. Bueno, y si tengo 3, es cuestión de sumar los 3, ¿sí? Y tendría ya una aproximación del largo. Entonces, por eso que el largo AB, generalizando, va a ser una buena aproximación si yo sumo todos esos pedacitos. Lo puso del 1 al n, ¿sí? Para este ejemplo son 3, pero podría haber sido 4, 20, 500, 1000, ¿sí? Entonces, eso simbolicé como la suma. Ahora, si hacemos tender ese número de intervalos, que aquí en este caso era 3, a infinito, en vez de 3, muchos, ¿sí? Entonces este intervalo se va a ir pegando a la línea y va a ser casi igual, ¿sí? Y en el infinito ya no es una aproximación, sino que son iguales, ¿sí? En el fondo el trazo se instaló en la recta y empezó, ¿sí? A coincidir con el trazo. Por lo tanto, el largo AB va a ser el límite de esa expresión. Y la definición del límite de esa expresión es la integral, ¿sí? Y cuando cambio el signo de la integral, esto que era delta x, ¿sí? Que es muy grande, pero cuando voy al infinito lo achico tanto que se llama dx. Y este lo achico tanto que ese es un diferencial de y. Pasó de eso a eso. Y toda esta simbología pasó a ser la integral. Y eso es exacto. Entonces ya tengo como calcular, ¿sí? Ah, pero ¿quién es de x y de y? Tienen que ver con la función que me están pasando. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a poner esto en forma operativa para poder hacer los cálculos. ¿Ya? Pero ya aquí ya tengo una forma para calcular el largo AB de una curva. Voy a borrar allá y voy a seguir. Y voy a hacer entonces, el dato que me van a dar en realidad va a ser la función. ¿Sí? Si quiero poner todo en términos de la función y de sus derivadas, por ejemplo. Veamos. Pero, entonces aquí sigo. Pero, hay un pero aquí, pero sabemos que de y a de x es lo que hemos llamado, no, es f' de x, es la primera derivada, ¿sí? De la función. Por lo tanto, si yo hago un despeje aquí, o sea, lo primero es que tengo diferencial en x y diferencial en y. Sería interesante dejarlo en una sola, o en x o en y. Entonces lo primero que voy a hacer es eso. Y aquí despejamos el de y igual f'x de x. ¿Se bien? Bien. Esa historia lo voy a instalar acá. ¿Sí? Reemplazo en asterisco. Esto es asterisco. Esta historia lo voy a meter ahí. Entonces va a quedar el largo AB como la integral entre el A y el B de raíz cuadrada. El de x lo voy a dejar igual, de x al cuadrado, más el de y lo voy a cambiar por esta historia, por la derivada de la función, por dx y todo eso al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si aquí tengo un producto al cuadrado, cada uno puede ir al cuadrado. Así que lo voy a hacer. AB igual a la integral de AB raíz cuadrada de x al cuadrado más f'x al cuadrado por dx al cuadrado. Estoy dentro de la raíz con toda esa idea.
¿Qué más puedo hacer? Observo que hay dos términos dentro de la raíz, 1 y 2, y que tienen en común el de x al cuadrado. Así que voy a factorizar por esto. Largo AB sería AB raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado, y todo eso por dx al cuadrado, y todo bajo raíz. ¿Bien? Si uno multiplica esto con eso, llega acá, y esto con eso llega ahí. Pero ahora tengo un producto, el paréntesis y esto. Bueno, entonces este cuadrado puede salir fuera de la raíz, ¿sí? Es el diferencial porque es raíz exacta al cuadrado. Entonces quedaría largo AB igual de A hasta B raíz de 1 más f'x al cuadrado, todo eso así, bajo raíz, y el de x ahora fuera de la raíz, ¿sí? Ese cuadrado se fue con ese y quedó fuera de la raíz. Este no se puede porque está en suma. Listo, acabamos de encontrar la expresión en términos de... Adelante. En términos de x, ¿sí? Basta que me den la función, que comande esa curva, le saque su derivada, la lleve al cuadrado, le sume 1 y le saque la raíz y calcule esa integral. ¿Sí? Cuestión no simple, pero... Bueno, voy a volver a la nomenclatura de diferencial, que es más cómoda que esta. O sea, voy a volver a esto. F'x es eso, ¿sí? Es más cómodo escribirlo así que de la otra forma, para este ejemplo. Entonces, el largo AB va a ser la integral de A hasta B, yo le borré el dibujo, no importa, de la raíz de 1 más de I a dx al cuadrado por, cierro raíz y afuera de I. Señores, les presento el cálculo. ¿Sí? En asterisco. A esto llamé asterisco. Esta información la instalé ahí. ¿Qué tenemos que entender de esto? Que esta es la primera derivada de la función que me den. Y lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué tengo que entender con estos límites? Tan dimensional como un punto A, B. ¿Sí? Pero si estoy viajando por dx, esto tiene que ver con el x. Este es el punto A, este es el punto B. Este sería un número, x1, este va a ser otro número, x2. Cuando digo de A, y me fijé en eso, este A tiene que ver con este número, ¿sí? ¿Estamos bien? Y cuando digo B arriba, B tiene que ver con este número. ¿Por qué? Porque estoy viajando a través de X. ¿Estamos bien? El límite. Entonces, fijarme bien cuando voy a usar ese límite. Luego vamos a ver algún ejemplo. Bueno, pero, voy a volver al pero. Despejé de Y, ¿qué pasa si despejo de X? ¿Sí? Y dejé todo esto en función de X. ¿Y qué pasa si dejo todo en función de Y? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Estamos bien? Entonces esta va a ser la versión 2. Esta va a ser la versión 1 romana. Vamos a ver ahí. Versión 2. Entonces, por otro lado, pero, o coloquémosle 2 romanos.
retomamos esto, L de A en B igual raíz de x al cuadrado más di al cuadrado bajo raíz. ¿Sí? Volvemos a ese punto. Y reemplazo y di a dx igual f'x. Pero en vez de despejar di, como dicen antes, despejo de x ahora. Va a quedar dx igual di partido por f'x. No, eso está afuera, estamos de nuevo en otro cuento. Entonces el PG de x pasó allá y este pasó dividiendo, ¿sí? Bien. Entonces esto reemplazo en asterisco. En asterisco. Esto es asterisco de nuevo. Esta información la instalo ahí. Y veamos lo que sucede. Entonces nos queda de la siguiente forma. Largo de A hasta B, la longitud, perdón, igual raíz cuadrada. En vez de x, toda esta historia. De I partido por f' x y toda esa historia al cuadrado más de I al cuadrado. ¿Muy bien? Siguiente punto. Voy a volver a este formato. Recuerden que f'x es de I a de x, ¿sí? Entonces voy a volver a ese formato. A, B igual gran raíz, de fracción, de I, y esto es de I a de x, y todo eso al cuadrado, más de I al cuadrado. Ahí voy. Pero puedo arreglar esto. Este es una fracción, o sea, esto al cuadrado y ese denominador al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Se va a quedar gran raíz de I al cuadrado por dx a de I al cuadrado más de I al cuadrado. ¿Qué hice? Separé los cuadrados, ese bajo y este que era división, lo giré y pasó a multiplicar del otro lado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente. Cuidado, que esto, ¿qué me está diciendo? Que es la derivada de x respecto de y. ¿Y qué me está diciendo esto? Lo anterior, que es la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Para poder derivar esto tengo que tener el y despejado. Para poder derivar esto tengo que tener el x despejado. ¿Sí? Ya vamos a ver después los detalles. Bueno, si uno observa dentro de la raíz, la cantidad sobre la que hay dos términos, un término y otro término, dos términos, es un binomio que hay aquí, pero que tienen este término y este tienen en común el de i al cuadrado. Así que voy a factorizar por él. Va a quedar raíz cuadrada de x a de i al cuadrado más 1, todo eso por di al cuadrado y todo eso bajo raíz. Claro, miren,
Esto multiplicado por esta expresión da esto, y esto multiplicado por ese da ese. ¿Sí? Está bien factorizado. Pero aquí que tengo un producto, ese paréntesis cuadrado por DI, y este término está al cuadrado, puede salir fuera de la raíz. Entonces lo llevamos fuera de la raíz. Para allá vamos. Largo entonces AB igual raíz cuadrada de X a DI al cuadrado más 1 y todo eso bajo raíz y afuera el DI. Ah, me faltó la integral, me comí la integral a cada rato. Aquí está la integral que va de A a B. Ah, está rara ahí. La integral que va de A a B. Sí. La integral que va de A a B. A la 11. Entonces, escribimos bonito la integral que va de A a B bajo raíz de X a DI al cuadrado más 1 0 raíz por DI. Y ahí tengo la segunda. Para el mismo trazo, ¿sí? La gente que yo cuando sé que realiza su prueba puede hacer, tiene que firmar y pasármela finalmente. Es como fiesta de matrimonio. Y hay una tercera versión, entonces esta es la versión 2. ¿Cuándo voy a usar la versión 1? Cuando use de I a de X, acá de X. ¿Y cuándo voy a usar la versión de acá? Ya vamos a ver esos ejemplos. Estos límites tienen que ver con el I. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí va a estar el dibujo. A, B, el A tiene que ver con ese dato y el B tiene que ver con ese dato, ¿sí? Cuando quiera calcular con esta fórmula el I, por aquí voy a bajar el X, así que voy a esto, el del A, el I que tiene que ver con el A y el I que tiene que ver con el B, esas van a ser las fronteras, ¿sí? ¿Estamos bien? Y cuando use esta, estos límites tienen que ver con X, tienen que ver con ese punto y tienen que ver el punto A, viajé por X, el punto B, viajé por X, ¿sí? Vean. Y hay una tercera que cuando las ecuaciones son paramétricas. Entonces vamos al tercer caso. Tercer caso. Entonces retomamos.
retomamos la integral que va de A hasta B de raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado. Esta es la matriz. ¿Sí? Pero entonces, si podrían darme como una ecuación paramétrica x en función de t, lo que implica que dx a dt sería x' en t. Y eso me lleva a que dx sea x' en t por dt. Y el i, si el i está en función de t, eso me lleva a que sería di a dt igual i' en t, y eso me lleva a que el di sería i' en t por dt. Estos cambios voy a hacer en la expresión, ¿sí? Entonces, reemplazo el asterisco. Aquí, ahí voy a hacer el reemplazo. ¿Sí? Entonces, donde encuentre de x, voy a instalar eso. Y encuentre de y, voy a instalar eso. Veamos lo que sucede. Entonces la expresión va a quedar así. Donde hay de x va a quedar entonces x' por dt al cuadrado más i' en t por dt al cuadrado. Si uno trajina eso, puede dar el siguiente paso. El siguiente paso es este. Separar los cuadrados. De nuevo, hay dos términos aquí, este término y este término, y tienen en común el dt cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría
¿Estamos bien? Claro, porque esto multiplicado aquí, la S, y este multiplicado aquí, la S. Pero aquí, este dt al cuadrado, el dt puede salir fuera. Entonces quedaría ¿Estamos bien? Y ahora voy a volver a la nomenclatura más cómoda. ¿Cuál? A esta. Que x' es de x a de t y y' es de y a de t. ¿Sí? Aquí vamos. Quedaría más listo, aquí está la número 3. Ay, como voy a viajar en T, aquí estos trivias tienen que ver con T. T0 a T1. ¿Qué valores de T que tiene que dar? ¿Sí? En esa variable. Entonces, para calcular el largo de este trozo, ¿sí? Tengo tres versiones. O viajo por X o viajo por Y, siempre que me den la función en términos de X o de Y, o si me la dan en forma paramétrica, viajo por esta, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer son ejercicios, uno por lo menos de cada uno, para ver la realidad del cuento. Listo, registre todo porque voy a borrar y voy a partir de acá de cero. ¿Estamos listos para la prueba? ¿Todo el mundo es un todo? Se cierra el capítulo de la prueba. Me devuelvo el libro. Revise que esta nota que está puesta en su papel que sea la que está en la internet. Si lo beneficia, ahí no lo cuenta nada. Si está en contra, me tiene que avisar.